Calidad de Vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. ¿Qué tal? Una vez más, estamos aquí en el país iniciando una nueva entrega de Calidad de Vida. Como hace 28 años de forma consecutiva, es un placer iniciar esta entrega que va a estar dedicada exclusivamente a las enfermedades autoinmunes, que son más de 80. Obviamente que no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hablar de las más notorias, como la diabetes tipo 1, la psoriasis, lupus, la artritis reumatoide, la enfermedad celíaca. Pero para ello tenemos a un experto en enfermedades autoinmunes, que es el doctor Martín Yandian, médico internista. Un gusto, doctor, de tenerlo por primera vez en Calidad de Vida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, empecemos por la tapa del libro. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Bueno, las enfermedades autoinmunes es un grupo muy amplio, como bien dijo al inicio. Son muchísimas enfermedades autoinmunes. Muchísimas. Que tienen en común la característica de que el sistema inmune del organismo, el sistema inmune propio, que habitualmente frente a antígenos, frente a proteínas propias u órganos propios, adquiere una actitud indiferente de no reaccionar para no dañarlo, se altera y genera un daño frente a sí mismo, y ese daño puede estar tanto en un órgano específico, en un tejido específico, en una célula específica, o estar generalizado, que le llamamos, y ahí entramos en el capítulo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas. Que son diferentes a las organoespecíficas, como mencionabas, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes tipo 1 ataca al páncreas, ¿es así? Exacto. Doctor, en cambio, hay otras autoinmunes como el lupus que ataca a todo el organismo. Exacto. Puse dos extremos. Está perfecto. Otro extremo podría ser de que se ataca una glándula específica, es la tiroides, que es muy frecuente en la población general, incluso mucho más frecuente que la diabetes tipo 1, que dentro de las diabetes es una fracción menor, la más frecuente las tipo 2, que no es autoinmune. No es autoinmune. Exacto. Intervienen otros factores de riesgo y mecanismos patogénicos. Las enfermedades autoinmunes, en el caso de que sean órganoespecíficas, la respuesta inmune se limita específicamente a ese órgano. En este caso, la diabetes tipo 1, específicamente a una célula que se llama la célula beta del páncreas, que es la encargada de secretar la insulina. Entonces, cuando no hay una destrucción específica a esas células, claro, el organismo queda sin la posibilidad de secretar la insulina. Doctor, hablando de las causas de las enfermedades autoinmunes, le pregunto si las hereditarias, digamos, tienen un peso específico. Bueno, es todo un tema. Las causas, hablar de las causas en enfermedades autoinmunes es complejo. Es complejo. Porque debe ser un área de la medicina donde menos sabemos acerca de las causas. Se plantea así que hay causas genéticas. Que son, o sobre una susceptibilidad genética, diría, un individuo genéticamente susceptible, con genes de predisposición, no solo un gen, a veces puede ser combinaciones de genes, por eso hablamos de poligénicas, le da como el sustrato como para que después un factor ambiental u hormonal, que puede ser alguna infección, algún fármaco, pueden ser factores hormonales, por ejemplo los estrógenos, y eso en parte se asocia porque la gran mayoría, y eso es un factor destacable,
está en el sexo femenino. O sea, las mujeres, en general, hablando globalmente, tienen un aumento muchísimo más alto en el riesgo de tener una enfermedad autoinmune si uno lo compara con el hombre. Y eso sin duda que habla de que hay mecanismos que van más allá de los hábitos de vida y seguramente sean mecanismos hormonales que inciden en ese aumento del riesgo más selectivo hacia el sexo femenino. Pregunto, doctor, ¿la dieta puede ser un factor en alguna de las enfermedades autoinmunes? Puede ser un factor, no solo la dieta directamente, sino lo que genera la dieta o las alteraciones en la dieta en cuanto a lo que es la microbiota del tubo digestivo. Nosotros estamos recubiertos, tanto a nivel cutáneo como en el tubo digestivo, por bacterias, y hay bacterias que se han asociado también a un aumento mayor o menor vinculado a unas enfermedades autoinmunes, algunas específicas del tubo digestivo, como la enfermedad celíaca, como las enfermedades inflamatorias intestinales, más allá de elementos específicos de la dieta. Doctor, escuchándolo con atención, le pregunto, ¿debe ser difícil el diagnóstico o no lo es? Porque en algún caso específico de una enfermedad autoinmune, esclerosis múltiple, he entrevistado a muchas pacientes que me han dicho que han recorrido consultorios, han tratado con diversos profesionales y pasaron años hasta que le diagnosticaran que tenía esclerosis múltiple esa señora. Sí, pasa con muchos, porque ¿qué pasa? Uno en general cuando diagnostica una enfermedad autoinmune o se aproxima al diagnóstico, hay algún síntoma, signo que uno lo pone en la pista o la sospecha de que ese paciente que acude a la consulta puede tener una enfermedad autoinmune. Pero ¿qué pasa? También hay muchas enfermedades no autoinmunes, infecciosas o de otra índole, que se pueden presentar igual. Entonces, en el proceso diagnóstico, uno tiene que hacer una historia clínica muy detallada, incluyendo antecedentes familiares, personales, al igual que un examen físico, para tratar de empezar en esa ruta diagnóstica, encauzar al paciente y a la par apoyarse en exámenes complementarios, en estudios, que nos apoyen o nos descarten lo que vamos hilvanando desde el punto de vista clínico. La clínica es muy importante. La clínica. Porque nosotros podemos tener una clínica que no es del todo compatible y tener algún elemento más objetivo de una enfermedad autoinmune, como por ejemplo lo clásico son los autoanticuerpos. Claro. Nosotros los autoanticuerpos son una prueba objetiva de que hay un fenómeno autoinmune. Pero solo con tener un autoanticuerpo positivo no hacemos diagnóstico de enfermedad autoinmune. Para que haya enfermedad necesitamos que haya algún tipo de manifestación, lesión o daño de algún órgano y ahí sí estaremos hablando de una enfermedad autoinmune. Entonces, solo con los anticuerpos no hacemos nada y solo con la clínica muchas veces no tenemos el apoyo necesario como para poder plantear una enfermedad autoinmune. Perfecto. Hablemos, doctor, de los síntomas. ¿Podemos hablar de que hay una serie de síntomas que aparecen inevitablemente en todas las enfermedades autoinmunes? Y bueno, hay síntomas que son más frecuentes que aparezcan. Más frecuentes. Sí. Como tales son síntomas muy inespecíficos. La repercusión general, que puede ser un cansancio, una falta de ganas o de voluntad de hacer las cosas. A veces puede haber un adelgazamiento, a veces podemos tener fiebre, dolores articulares. Y eso va de la mano, los síntomas van de la mano de la enfermedad autoinmune que podemos estar hablando en el momento. Claro. Por ejemplo, si hay afectación específica de la tiroides o del páncreas, vamos a tener un hiper o un hipotiroidismo, o en el caso del páncreas una diabetes. Ahí la afectación va a ser consecuencia de las alteraciones hormonales y no tanto de la respuesta inflamatoria que monta el organismo tratando de forma errónea, rechazar a las estructuras a las cuales las identifica como extrañas y en realidad son propias. Eso se da, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en el lupus,
En el lupus es el prototipo de enfermedad inflamatoria sistémica, o sea, generalizada, porque la respuesta se monta contra un antígeno, una proteína que está distribuida de forma global y se generan autoanticuerpos, ¿no?, que van dirigidos a diferentes sectores del organismo y se forman inmunocomplejos que pueden dañar desde el cerebro, la piel, los riñones, los pulmones, las articulaciones. Entonces es una enfermedad que la heterogeneidad clínica o las formas de presentación clínica es sumamente variable y nunca tenemos un paciente, si bien nosotros le podemos poner el nombre y apellido de un lupus, igual a otro paciente. En general son pacientes con manifestaciones clínicas, tanto en extensión como en gravedad, distintos. Y eso es importante porque individualizar eso nos permite hacer un tratamiento lo más adecuado al paciente que tenemos enfrente. ¿El lupus es de las enfermedades autoinmunes más severas, doctor? ¿Hay un ranking, digamos, porque si yo le tiro diabetes tipo 1, psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad celíaca, lupus, etcétera, etcétera, miastemia, ¿el lupus estaría a la cabeza o no? ¿O hay otras enfermedades autoinmunes que también son severas? Todas, como regla general, pueden ser severas o no. En realidad, nosotros para valorar la severidad valoramos el compromiso de cuántos órganos están afectados claro, y la severidad de ese compromiso. Claro. Y si ese compromiso, detectado no a tiempo, lleva ya una secuela. Por ejemplo, si se daña específicamente el páncreas, se produce la destrucción del páncreas, de las células beta, y nos quedamos sin células que secreten insulina. El proceso inflamatorio terminó ahí, sí, y lo que sigue es la falta de insulina, y el individuo se va a tener que de por vida suministrar la insulina. Después tenemos otras enfermedades donde el daño no termina ahí y sigue en el tiempo. Ese seguimiento en el tiempo puede ser de forma con oscilaciones, con periodos de mayor o menor actividad de la enfermedad, con algo permanente y progresivo, más o menos evidente clínicamente. Entonces, ahí donde nosotros, con medicación inmunomoduladora, que le llamamos, que es medicación que lo que hace es bajar las defensas del organismo, tratamos de contrarrestar esa hiperactivación o esa activación anormal que tiene el sistema inmune atacando constantemente estructuras sanas propias. Doctor, hablamos de brotes y remisiones. ¿Esto lo podemos, indicar para todas las patologías inmunes o particularmente para cuáles? Se produce el brote, pero de repente desaparece y estamos hablando de una remisión. ¿Cuáles específicamente? Y bueno, la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes se manifiestan, como bien decís, en brotes. Hay un debut que puede ser más o menos evidente y después, tras el debut, dependiendo de la evolución propia de la enfermedad o de la incidencia del tratamiento y de la respuesta al tratamiento, puede remitir. Si remite esa enfermedad bajo el tratamiento, ahí entramos en el capítulo de, en general son enfermedades crónicas, donde los tratamientos se inician con un objetivo inicial de frenar ese brote o ese incendio inicial, claro, y tratar de lograr la menor actividad de esa enfermedad, siempre en un equilibrio estrecho con los tratamientos, porque cuando uno inicia un tratamiento inmunosupresor para tratar de aplacar, de evitar que rebrote o que siga activa, también le está poniendo riesgos a los pacientes, que es otro capítulo que entra en la prevención, claro, de ese tratamiento que es necesario. Doctor, decíamos inicialmente de 80 enfermedades autoinmunes, aunque después los circunscribimos a 10 o 12. ¿Cuáles son las más prevalentes en nuestro país? De la diabetes, de la psoriasis, de la esclerosis múltiple, de la enfermedad celíaca, las más frecuentes, y se lo pregunto a un experto como usted en enfermedades autoinmunes.
Sí, nosotros a veces cuando hablamos de prevalencia o de incidencia de enfermedades, en Uruguay puede ser que tengamos estudiado eso o no. Y nos basamos en países de la región o con cifras mundiales. Pero hablando en general, si uno tuviera que elegir una enfermedad órgano específica prevalente, es la enfermedad de la tiroides. La enfermedad de la tiroides. Y dentro de ellos cuando la tiroides funciona menos por un mecanismo de destrucción específica de las células que están en la tiroides que producen las hormonas tiroideas. Si nosotros nos vamos a las enfermedades autoinmunes sistémicas, que ahí tenemos el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, la polidermatomiositis, las vasculitis. Si nos vamos a esas enfermedades, globalmente el mayor porcentaje van entre la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Si tuviese que elegir las tres más habituales o más frecuentes. La vasculitis es un grupo muy heterogéneo que en general tienen causas secundarias. Eso quiere decir que muchas veces no es un efecto primario del sistema inmune, sino que hay algo que genera esa inflamación de los vasos, que muchas veces es evidente por la piel, con lesiones a nivel cutáneo, y hay fármacos que generan eso. Entonces, si yo tuviera que elegir tres, serían esas tres las más prevalentes. Esas tres. Para ir terminando, usted dijo hace un instante que estábamos hablando de enfermedades crónicas. Entonces, uno obviamente va de la mano a para toda la vida. Entonces, digo, ¿cuál es la mejor forma de sobrellevar una de estas enfermedades autoinmunes de característica crónica? Y bueno, primero, en realidad, nada es para siempre, como dicen. Sí. Eso es una cosa importante porque uno también tiene que transmitir lo que sabemos en realidad. Y es verdad que cuando uno, igualmente si se plantea un diagnóstico de hipertensión arterial o de diabetes tipo 2, son enfermedades crónicas. Estas enfermedades entrarían, pero la evolución de la enfermedad o el futuro o cómo se va a comportar esa enfermedad, la realidad es que no lo sabemos hasta que se van sucediendo los capítulos o las películas de esa enfermedad. Claro. Pero conceptualmente son enfermedades crónicas que asumimos que van a estar un tiempo con un tratamiento inmunosupresor y dependiendo de la respuesta al tratamiento, uno, con el paso de los meses y años, se puede ir planteando ajustar el tratamiento a la baja de forma progresiva y ver la respuesta clínica. Si hay un brote o una mayor actividad de la enfermedad, con ese descenso hay que volver un paso anterior. Y si todo va bien, se puede llegar incluso hasta suspender el tratamiento y la enfermedad mantenerse en remisión sin tratamiento en el correr de los años. Siempre obviamente uno controla posterior a esa conducta al paciente. Es un buen final el que ha dado usted a la entrevista, el que es dable y usted lo tiene en la consulta diaria, que se dan muchos casos de remisión y seguramente, doctor, por mucho tiempo. Es así. Es decir, no de forma pasajera. Esa es la buena noticia para cuando la contracara de que estas patologías autoinmunes son crónicas, como decía el doctor Martín Yandian. Doctor, le tengo que agradecer y en nombre de los lectores del país y de los televidentes, muy sinceramente, esta clase que ha dado sobre las enfermedades autoinmunes, de las que en muchos casos no se habla, o de alguna de ellas prácticamente no se habla. Y nos parecía importante poner a consideración y transferir conocimiento a los lectores del país a través de usted. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Nosotros nos despedimos, cerramos esta nueva entrega de Calidad de Vida aquí en el país y como siempre les digo en el final, nos reencontramos la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.